Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Hola a todos y bienvenidos al penúltimo episodio de la primera temporada de Rumbos Sostenibles. En el episodio de hoy hablaremos de una historia de responsabilidad y esfuerzo colectivo, una realizada por una comunidad costera que luego de mucho trabajo y compromiso con la sostenibilidad lograron recuperar y revalorizar el erizo rojo de San Juan de Marcona. Quienes nos acompañan en el episodio de hoy, pues tenemos dos invitados de lujo. Por un lado tenemos a Manuel Milla Hernández. Manuel es presidente de la asociación Arca de Noé, que forma parte es una, de hecho, de las 17 asociaciones que conforman la Cooperativa Pesquera Artesanal de San Juan de Marcona, de la que, por cierto, Manuel es expresidente. Y también nos acompaña la ingeniera Jacqueline de Anderas Milla, quien es parte del equipo técnico de la asociación y magíster en gestión pública. Bienvenidos, Manuel y Jackie, es un placer tenerlos con nosotros en el episodio de hoy. Gracias, Mariela. Buenas noches. Bueno, Mariela, sí, esto, de verdad que es muy grato estar en este podcast para dar a conocer una historia de vida de un conjunto de pescadores embarcados y no embarcados en Marcona que durante más de 30 años, desarrollando estrategias de manejo, quieren dejar un legado para las nuevas generaciones, ¿no? Así que, verdad, muy entusiasmado de poder plasmar esa historia a través de este podcast, ¿no? De verdad, muy Ay, agradecido. no, es un honor para nosotros que nos hayan confiado poder ayudarlos a difundir esto. De hecho, hablar de San Juan de Marcona para los que nos escuchan de fuera del Perú, acá en el Perú y en gran parte de los países con los que ellos han podido interactuar, hablan de San Juan de Marcona como comunidad pesquera es sinónimo de trabajo articulado y de sostenibilidad. Esto porque han venido haciendo un gran esfuerzo por cuidar sus recursos, manejarlos de manera adecuada, innovar, impulsar ordenamientos pesqueros que puedan servir además no solamente a la gestión de los recursos de San Juan de Marcona, sino como un ejemplo para otros recursos a nivel nacional. Uf, y podríamos hablar de un montón de ejemplos y seguramente podríamos tener más de un episodio con San Juan de Marcona, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de una historia de sostenibilidad. La del erizo rojo de San Juan de Marcona, una historia que, por cierto, ya les vamos adelantando, todavía se está escribiendo. Pero para comenzar, como dice, empecemos por el principio. Manuel, Jackie, cuéntenos un poco de la historia, brevemente, de la historia de San Juan de Marcona como comunidad pesquera y de su vínculo con esta especie, el erizo rojo. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Creo yo que es importante que mencionar que la historia del erizo rojo justamente tiene que ver también con la historia de las familias que trabajan de manera comunitaria en San Juan de Marcona y de las asociaciones que básicamente lo que han hecho es reunir a estas familias, que no necesariamente son de sangre, pero sí que las une este vínculo de trabajo sostenible, ¿no? Y además de eso, también resaltar el rol del recambio generacional. En este momento está, digamos, tenemos dos generaciones presentes, ¿no? Está Manuel, que si bien es mi tío y ha sido mi mentor y quien me ha introducido a todo el sector pesquero, aunque no lo quiso en un primer momento, eh, la verdad es que al final la pasión gana, ¿no? Y es lo que nos trae aquí en este momento. Y desde mi lado, yo todavía no soy parte de la OSPA, ojalá que en algún momento lo pueda hacer, pero sí tengo el deber de generar esa continuidad de todo ese esfuerzo de vida que han realizado durante más de 30, 50 años, en el cual vienen luchando por la pesca sostenible en el distrito, ¿no? Y el erizo rojo en este momento para nosotros es un pilar respecto a la sostenibilidad y al desarrollo de estas estrategias que visionaron estos hombres que fueron los soñadores. Y no sé, Manuel, si es que quieres empezar un poquito con la historia de cómo era en los años 80, 90, cuando empezaron a asociarse y a trabajar en conjunto. Bueno, la pesca artesanal de Marcona empieza en los años 50 antes de la actividad minera. Y bien Marcona está actualmente posicionada como centro minero, se explota el hierro y el cobre, también tiene la ventaja comparativa de estar ubicado en uno de los 5 principales puntos de afloramiento a nivel mundial y eso le da unas características muy especiales a la zona con respecto a lo que es esto productividad pesquera. Pero hay que entender que la productividad pesquera por sí sola no es viable si es que no existe un compromiso por el componente humano que aprovecha el mismo, ¿no? Y en eso sí San Juan de Marcona ha destacado en los últimos años, ¿no? Esto es San Juan de Marcona. No, y además de ello, también es importante recalcar que después de la actividad minera, la actividad económica, la segunda más importante es la pesca artesanal y la que congrega también a una gran parte de la fuerza social o a la más grande fuerza social del distrito, ¿no?
Sí, Manuelito, porque ahí hay una historia que al menos a mí, como historiadora, también me gusta mucho, que es esta influencia que tienen de la migración que reciben en San Juan de Marcona y cómo esta migración y los genes que viene con la gente de esta migración ayuda a que sean tan buenos buzos a pulmón en la zona. Bueno, si bien en los últimos 10, 15 años el distrito de Marcona, desde el punto de vista pesquero, se ha posicionado con respecto al aprovechamiento responsable de las macroalgas, la historia de la pesca artesanal de Marcona asociada a lo que son recursos invertebrados bentónicos está muy identificada con el recurso del erizo rojo. El erizo rojo Ujú. siempre ha sido la principal especie emblemática del ecosistema. Y este es un recurso con el cual comenzamos a interactuar a fines de los 80. Y si bien hacia fines de los 80 ya existía una actividad pesquera embarcada en el distrito que había logrado que se instale en el lugar uno de los 3 primeros desembarcaderos que se construyó en el Perú, pues bueno, a fines de los 80 y a inicios de los 90, compatriotas nuestros que tuvieron que emigrar de la sierra a la costa por el problema social que estuvo viviendo el Perú, llegaron al distrito, buscaron oportunidades de trabajo en actividad minera, no las encontraron, trataron de incursionar en la actividad pesquera, tampoco la encontraron porque había cierta discriminación, pues parte de nuestra historia. Y este grupo humano, con características muy particulares en cuanto a su biotipo, como es la capacidad pulmonar, resistencia al frío, esto, poder caminar por acantilados, y algo que me contagió a mí, me enamoró de un comienzo, su alegría para ver las cosas y para no perder la esperanza, pues este fue un colectivo que con la necesidad de poder sobrevivir y subsistir, llegó a las orillas del mar, comenzó a aprovechar los recursos que se encontraban en este espacio entre la zona intermareal y se especializaron en el buceo a pulmón, recordando que nuestros antepasados en la época pre-Inca e Inca, comenzaron a trabajar el mar, primeramente llegando a las orillas aprovechando estos recursos, y en la medida que escaseaban los recursos y se volvían más osados, se hicieron a la mar en embarcaciones. Pero no, hago énfasis en ello porque casi siempre olvidamos que la pesca propia a nivel mundial empieza en tierra y no empieza necesariamente en el mar. Y este grupo humano fue con el que precisamente me involucré, me enamoré de la alegría, como te digo, que tenían ellos, y obviamente, como no, tratar de hacer un esfuerzo para desarrollar conjuntamente una actividad que hacia fines de los 80 y inicios de los 90, esto estaba considerada, Poco digna. sí, poco digna, efectivamente, ¿no? El pescador artesanal casi siempre tenía características de pordiosero, de mendigo, o sea, es una persona muy poco valorada. Estamos hablando de una época difícil para la pesca artesanal. Y en el año 91 es que este grupo humano me invita a ser parte de ellos y a tratar de soñar en grande y a tratar de posicionar la actividad pesquera, que no le llamábamos no embarcada en ese entonces, Ujú. a fin de convertirlos en un referente de la sociedad, y porque también ya estaban cogiéndole un cariño muy propio a estos recursos que le estaban generando economía, porque si no hubiera sido por ellos, no hubieran podido desarrollar sus familias. Y entonces comenzó la historia con este grupo que tenía estas características comunitarias de trabajo, ¿no? Eso que mencionan Manuel y aquí es súper valioso y creo que es una de las ideas clave de un episodio como el de hoy, porque estamos hablando mucho de un trabajo comunitario y al menos por lo que recuerdo de conversaciones pasadas que hemos tenido, esta etapa de los años 90 antes del año 2000 fueron muy interesantes para la comunidad porque lograron trabajar en equipo, no solamente para gestionar de manera adecuada y sostenible el recurso, sino que además lograron ponerlo en valor con mucho esfuerzo, trayendo hasta con aventuras de por medio los productos acá a Lima para venderlos y ubicándolos correctamente en un mercado valioso. Y esto más o menos se da en la década del 90, ¿verdad? Sí, efectivamente, con este grupo humano con el cual nací como dirigente y con el cual comenzamos a desarrollar sueños, es cierto, en el año 91, estamos hablando del año 91, hace más de 30 años comenzamos a regular y autorregular la extracción del Regular. erizo.
poníamos reglas de juego porque ya estábamos preocupados por dejar un legado a las futuras generaciones. Estamos hablando hace más de 30 años. Y esta autorregulación, éramos conscientes que necesitaba algún tipo de aval administrativo por parte del Estado. Y entre el año 93-94 logramos que los consejos transitorios de administración regional, que son las regiones, emitan una norma para que Ujú. apoye una veda y una autorregulación interna que prosperó durante 2 años hasta el año 96, en que empresarios inescrupulosos que habían ya generado el colapso del recurso erizo rojo en Chile, que es el mismo que compartimos con el Perú, pues vinieron aquí a buscar el recurso, llegaron a San Juan de Amarcona y efectivamente encontraron praderas de erizo bien interesantes por la autorregulación que ya veníamos nosotros logrando, y bueno, nos pidieron que extrajéramos todo lo que podíamos, ¿no? Y es una situación que nosotros no aceptamos. Y en esa circunstancia es que estos empresarios llegaron al gobierno central y el gobierno central simplemente desconoció nuestras medidas de autorregulación, lo cual trajo como consecuencia que estas personas que estaban interesadas en recursos, especialmente para exportar, esto también trajeran buzos foráneos para aprovechar el recurso, por no decir explotarlo, y hacia el año 99, hacia el 2000, el año 2000, el erizo prácticamente había desaparecido, distinto. Eso generó, No, eso, no, gener- eso generó no solamente un impacto social, sino también un impacto ecológico que lo vivimos a día, porque Exacto. la desaparición del recurso erizo rojo generó un proceso de desequilibrio, que es el que a la fecha ha traído la presencia de macroalgas, pero yendo al año, no, no, yendo al año 99, inicio de los 2000, en que el recurso prácticamente había desaparecido, pues los espacios que ocupaban los erizos rojos comenzaron a ser ocupados por los erizos negros, y cuando comenzamos a extraer los erizos negros por desesperación, porque algo estaba pasando ahí, estos espacios o estos hábitats comenzaron a ser ocupados por las estrellas de 5 puntas, y cuando quisimos controlar el crecimiento explosivo de las estrellas de 5 puntas, ya no pudimos, ¿no? Y esta situación generó que la Esonia trabeculata, que es una alga muy característica que vive en Azul Mareal, en San Juan de Marcón, comenzara a Ujú. proliferar porque había colapsado un consumidor o un depredador natural, ¿no? Eso fue, estamos hablando del año 2001. El año 2001, hacia fines del año 2001, también se comenzaron a sentir los impactos del cambio climático Eso. de una manera brutal. Si bien hasta antes del año 2001, a nivel de pesca nacional, de 30 días que tiene el mes, tú trabajabas 20. Cuando empezamos a sentir los impactos del cambio climático, solamente teníamos 5 días al mes trabajados. Y en el caso de San Juan de Marcona, al disminuir los días efectivos de pesca y de buceo, al haber colapsado nuestro ecosistema, porque el colapso del erizo rojo trajo un efecto dominó y los recursos comenzaron a escasear, pues nos llevó a una situación de calamidad en donde incluso llegamos a implorar alimentos y a sufrir por nuestras a, familias, ¿no? Que a esa fue una extrema parte muy pobreza. traumática, ¿no? Para nosotros. No, claro. Jackie, algo querías agregar sobre eso, me Sí, parece. dos cosas que son importantes, ¿no? Ujú. La migración y el hecho de que haya venido un grupo humano desplazado por el terrorismo y haberse integrado con la pesca Ujú. artesanal, o sea, incurrir en pesca artesanal a pulmón, permitió que haya ciertas características, como ya había mencionado Manuel, Ujú. pero una de esas características fue que ellos tratan de abordar de manera comunitaria la gestión y la Colectiva. recuperación de los recursos. Y también de manera comunitaria tratan de agruparse para poder avisarle al Estado y solicitar normas, trabajar de manera conjunta. Estas asociaciones que ya estaban formadas, habían dos grandes grupos de asociaciones en San Juan de Marcona, una que era gremio de pescadores, que era de pescadores embarcados, y Greinmar, que digamos era la que juntaba a los pescadores no embarcados, llegaron a sufrir por la pérdida del erizo rojo, pero no porque ellos quisieran perderla, como bien lo dijo Manuel, sino porque en un momento ellos dijeron, señores, no, no Ujú. podemos seguir extrayendo esto a la cantidad que ustedes desean. Nosotros necesitamos regular porque estamos viendo, porque ellos eran los que estaban en el día a día con el ambiente, que la cantidad de recurso está disminuyendo. Pero claro, como comentó Manuel, los compradores lo que hacen es decir, bueno, si no quieres extraer tú, yo voy a invitar a otra persona que lo haga, ¿no? Y la única manera de frenar esto era solicitarle al Estado que ponga alguna medida de regulación reconociendo las medidas de autorregulación que ellos ya tenían y proponían en ese momento, porque de alguna manera los sectores conversaban.
Y al no darse eso es que ellos terminan perdiendo su recurso o sucumbiendo a ello, lo que los llevó, como dijo bien Manuel, a la extrema pobreza, ¿no? Lo duro de esto es que no se vio o no se entendió en ese momento la necesidad del pescador artesanal cuando el recurso erizo rojo era el principal, digamos, proveedor de su canasta básica. Era una pesquería muy importante para el distrito y también Exacto. muy importante para el Perú y que de alguna manera fue uno de los pocos lugares que intentó frenar esa extracción desmedida. Lamentablemente, las cantidades extraídas llegaron a un número impensable, ¿no? A un colapso impensable que si el promedio normal, digamos, de producción que tiene el área geográfica de Marcona va entre 600 a 900 toneladas, se llegó a una extracción de 3 toneladas en un año. Y esto venía Claro, bajando de 200 a 50 a 3 es un, toneladas. es un montón. Era un montón. Y era información que ya tenía IMARPE, que ya tenía el Ministerio de Pesquería en ese tiempo, y lamentablemente no se tomaron las medidas adecuadas porque no se respetó o no se consideró la gobernanza interna de los pescadores artesanales, ¿no? Ahí, Y co- ahí tengo una pregunta, y aquí disculpa que te corte, pero creo que me parece importante aclararlo antes de seguir con otros temas. Y es que este exceso de esfuerzo pesquero, no sé si estoy usando los términos correctos, ustedes lo saben mejor que yo, pero este exceso de esfuerzo al momento de la pesca, ahí hay una lección importante, por eso lo quiero aclarar, de estos pescadores foráneos que llegaron. Eran pescadores artesanales como ustedes, solamente que no estaban siendo ni responsables, ni sostenibles, ni cuidadosos, pero también eran pescadores artesanales, o era otro tipo o otra escala de pesca. Eran usualmente pescadores artesanales, pero recordemos también que la pesca artesanal en el Perú termina siendo el nicho, como bien lo han dicho varias veces, el nicho de cualquier desempleado, ¿no? Entonces, al final, lamentablemente, a veces se les dice, oye, necesito extraer esto, y las personas terminan incurriendo en una actividad sin saber cómo gestionarla, ¿no? Tenías por un lado pescadores en Marcona que habían nacido y vivido con el recurso y sabían cómo extraerlo, y por otro lado tenías pescadores que de repente sabían cómo gestionar el recurso, pero por la oportunidad y lamentablemente por la carrera que se generó por el recurso de decir, oye, si yo voy a viajar de una zona lejana, ¿no? Hasta el distrito de San Juan de Marcona para extraer en ese litoral o en esa zona tradicional de esos pescadores, al final lo que hacían era tratar de sacar lo máximo posible en el menor tiempo, ¿no? Sin Ujú. distinguir, sin verificar si es que a ese recurso se le estaba haciendo daño, se le estaba impactando, ¿no? Diferente a la forma y la gestión que vivía el pescador de Marcona, que sabía cómo tratar el recurso y cómo extraerlo y en qué talla extraerlo, ¿no? Sí, bueno, estamos en el año, lo que pasa es que cuando hablamos cuando hablamos del erizo tenemos que un poco explicar toda la historia de vida, ¿no? He explicado que nacimos con el erizo, Ujú. entre el 91 y el 92 estábamos autorregulando el recurso, esa autorregulación permitió que haya un stock importante que fue de mucho interés para exportadores que llegaron al Perú después que había colapsado en Chile, Ujú. y al no aceptar nosotros sus condiciones simplemente trajeron, como bien nos ha dicho Mariela, buzos de otros lugares, que esto, bueno, tampoco tenían un compromiso ni un sentido de pertenencia con el lugar, y obviamente lo único que les interesaba era ganar, que esa era, digamos, una forma de vida en los años 90 cuando creíamos que los recursos nunca se iban a acabar. Y consecuencia de esta extracción, esto descontrolada y abusiva, es que colapsó y desequilibró todo el ecosistema, porque el erizo era el recurso principal del ecosistema. Eso hizo que a inicio del año, a inicio del segundo milenio, entre el 2001 y 2002, después de haber Ujú. pasado penurias, tomemos la decisión, tanto pescadores embarcados como no embarcados, porque todos habíamos visto lo que había sucedido, tomamos la decisión que a partir de las dos organizaciones matrices de la localidad, el gremio de pescadores que agrupaba a los Ujú. pescadores embarcados en mayoría,
y Grenmar, que es el Gremio de Extractores de Mariscos de Marcona, que conformamos en el año 91 con este colectivo que vino de Sierra, y exclusivamente de buzos y pescadores no embarcados, nos subdividiéramos en 15 asociaciones. Ujú, No con la finalidad de atomizarnos, sino con la finalidad de comenzar a hacer un control más efectivo de pesca responsable a lo largo de todo el litoral peruano. Y también nos comprometimos a generar una norma que nos permita desarrollarnos en el tiempo, que nos blinde en el tiempo de una nueva afectación como la que habíamos venido sufriendo, ¿no? ujú. Y como consecuencia de esta conjunción es que nace la comunidad pesquera que integra el colectivo de pescadores embarcados y no embarcados, y tomamos la denominación de comunidad pesquera porque entendíamos que el pescador artesanal debía tener también un estatus similar a las comunidades campesinas y nativas, porque el pescador es un trabajador ancestral, el pescador artesanal no embarcado no es que aparece ahora, aparecía desde la época pre-inca y la época inca, y conformamos la comunidad pesquera artesanal de Marcón, con la cual nos formulamos una propuesta innovadora en la jurisprudencia normativa pesquera que se llamó y se llama hasta el día de hoy. Formulamos un programa de recuperación de ecosistemas acuáticos. Ahí ¿Entendido? quería llegar, ahí Sí, sí, quería sí, llegar a claro, claro. preguntarles justamente de eso, porque normalmente se conoce, recordemos que hay gente que no sabe del sector en el episodio, pero como para contarles, normalmente podrían, si escuchan hablar de Marcona, probablemente escuchen hablar del PPD, pero en todo caso el nombre completo es el que estaba Manuel mencionando, es Programa de Recuperación de Ecosistemas Acuáticos y Uso Sostenible de la Biodiversidad en el Distrito de Marcona. Cuéntanos, por favor, Manuel, Jackie, ¿cuál fue el rol de la comunidad de Marcona para que esto existiera y qué rol jugó el conocimiento empírico de los pescadores de Marcona para la creación y el diseño del PPD? Lo que sucede es que nuestro PPD Marcona, y como bien tú lo has mencionado, esto es un programa de recuperación. Hay una lógica ahí. Programa de recuperación de un ecosistema que había colapsado por sobrepesca del erizo rojo. Programa de recuperación de ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad, porque nuevamente el colapso de un recurso no solamente afecta a los recursos pesqueros, sino todo el entorno que está asociado a la biodiversidad que convive en ese ecosistema. Entonces, permíteme que repita como profesor, pero debe quedar claro, programa de recuperación de ecosistemas acuáticos y uso sostenible de su biodiversidad con énfasis, y bien claro lo establecimos, con énfasis en estrategias locales de incremento de la productividad pesquera, con énfasis en estrategias locales de incremento de la productividad pesquera y promoción de la maricultura. Promoción de la maricultura muy tímidamente porque en esos tiempos se estaba promoviendo, pero el hecho de que el Estado finalmente nos aprobara este programa nos permitía innovar. Bueno, a inicios de los años 2000 no existía la palabra innovación, pero finalmente nos permitía innovar. Y este componente de nuestro programa, que es desarrollar estrategias locales de incremento de la productividad, lo que nos permitía era, en base a nuestro conocimiento, a nuestra convivencia, a nuestra interacción con estos recursos, promover nuestras propias iniciativas de gestión. Ujú, Y finalmente este programa concebimos que tenía como finalidad, y lo escribimos en el año 2001 con dirigentes pesqueros hasta el día de hoy, hacer de la pesca artesanal de Marcona una viva alternativa productiva y social en armonía con el medio ambiente, generando ingreso, empleo y servicios estables en favor de los pescadores artesanales organizados de San Juan de Marcona. Mariela, eso lo conseguimos con dirigentes, estoy hablando del año 2001. El Estado, cuando aprobó el programa y nos los encargó que ejecutemos, apostó. Y la apuesta le valió la pena, porque nosotros a raíz de esta norma, que hasta el día de hoy lamentablemente tiene carácter de piloto, que ujú. hasta el día de hoy tiene carácter de piloto, nos permitió enfrentar el cambio climático, ser resilientes, recuperar un recurso emblemático, superar la pobreza, y lo que más alegría y satisfacción nos trajo es convertirnos en un referente en la sociedad. Que los hijos de nuestros integrantes sientan orgullo de que sus padres sean pescadores artesanales, porque hasta hace más de 25 años uno no quería decir que su papá era pescador artesanal o sus parientes.
Actualmente, cuando tú vienes a San Juan de Marcona, tú puedes escuchar a cualquier vecino, que quieren integrar las acciones de la comunidad pesquera, porque hemos generado una fuente de empleo. Hemos generado una fuente de empleo y hemos generado lo que es más importante, ¿no? O sea, la esperanza y la seguridad de que un recurso se puede recuperar, pero en asociatividad comunitaria. Nosotros somos unos enamorados y unos convencidos, porque así nacimos en el año 91, con este compromiso social de la gente de los Andes, que la única forma de generar sostenibilidad en los recursos, en este caso del mar, es mediante asociatividad comunitaria. Jacqueline y yo tenemos una posición muy diferenciada respecto a los emprendimientos individuales o familiares. En el caso de la pesca, los emprendimientos tienen que ser comunitarios. No hay posibilidad de desarrollo. Y este programa tiene 7 objetivos que también nos formulamos en el año 2001 y 11 proyectos que permiten, que nos permiten desarrollarlos y algo más. El programa nos otorga la tenencia y pertenencia que ahora FAO promueve sobre un espacio geográfico de 23 kilómetros de extensión, desde la línea más alta de marea hasta la isota de 10 brazadas, que era simplemente nuestra zona tradicional de trabajo del sector embarcado cuando empezamos. Y, so- y, so- y Y, so- y sobre ese espacio geográfico comenzamos a desarrollar estrategias de manejo y estrategias de aprovechamiento y generación de productividad de los recursos que están dentro de esta gran área geográfica. y su zona de influencia, ¿no? Porque al final el PPD, que si bien está posicionado en la zona sur, ha terminado impactando en toda la zona tradicional de pesca de los pescadores que viven en el distrito de Marcona. Y además que el PPD no nace de la nada, nace después de esta crisis de la pérdida de recursos donde los pescadores se sentaban en la orilla del mar a llorar o a sufrir diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y a soñar. O sea, de acá salieron varios de los fundadores justamente del PPD, algunos que ya no están con nosotros y otros que están con nosotros dándonos ese legado, que de alguna manera tenían que asegurar los recursos para ellos, para sus generaciones futuras y para recuperar y cuidar ese ecosistema. Ellos decían, yo soy parte de este ecosistema y yo puedo recuperarlo, pero necesito que me permitan, necesito una norma legal, algo que me respalde y que no vuelva yo a sufrir lo mismo que pasé antes. Ese fue el motor, digamos, que hizo que los pescadores, que los soñadores lograran luchar por ese PPD porque no fue fácil. Son 3 decretos supremos que avalan a PPD Marcona que salieron entre el 2003 y el 2005, pero fue una lucha casi de 5 años para que eso se ratifique. Y algo que también es hermoso de parte del PPD es que es el único programa que ha sido propuesto por los pescadores artesanales y que se los ha dado a ellos para ejecutarlos y que han sido tan visionarios que claro, el PPD tú lo ves al hoy y parece que hubiera sido creado con todos los objetivos o sea, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, alineado al tema de recuperación de ecosistemas, porque era lo que ellos necesitaban hacer en ese momento. Y en especial necesitaban experimentar y que se pueda valorar ese conocimiento empírico que ellos tenían, porque tenían una vida gestionando y tratando y observando ese recurso, porque al final el pescador, el real pescador, es un científico empírico que está viviendo todos los días y que está haciendo ciencia todos los días. De hecho, todo este conocimiento empírico y este esfuerzo que ustedes hicieron también los llevó a tomar acciones importantes y decisiones importantes. Sobre las acciones importantes, creo que una de las que al menos a mí me llamó más la atención cuando conocí esta historia fue la autoveda que se colocaron por años para no extraer erizo y luego el esfuerzo de hacer que esa veda se cumpla haciendo programas de vigilancia comunitaria para asegurarse que esa decisión que habían tomado de que hay una veda, que para los que no saben qué cosa es una veda, veda es, corríjame de manera ya que si me equivoco, es por una cantidad de tiempo un recurso hidrobiológico no se extrae por nada del mundo. Hay diferentes tipos de vedas, pero en este caso la que se autoimpusieron en Marcona fue una que duró años. Y para poder lograr que algo así funcione, también hay todo un esfuerzo de vigilancia. ¿Nos pueden contar un poco más sobre este esfuerzo de autoimponerse una veda larguísima y además vigilar que ésta sea viable?
Sí, lo que sucede es que esto, como estamos hablando del erizo, necesariamente está asociado al PPD como programa de Ujú, recuperación. Y debe quedar claro que después que se aprueba nuestro PPD Marcona en el año 2005, comenzamos a enfrentar la ausencia del recurso erizo y su impacto en las otras pesquerías de bentónicos, incursionando en el aprovechamiento responsable de macroalgas, que también, bueno, puede ser motivo de otro tipo de encuentro para tratar el tema de las macroalgas, y el aprovechamiento responsable de macroalgas nos animó precisamente a continuar trabajando de manera productivo otros recursos y nos decidimos con todo a recuperar el recurso principal erizo, que es con el que nacimos y con el que soñamos, dejando claro que las algas para nosotros fueron un recurso de oportunidad al cual le tenemos mucho cariño, pero nacimos pescadores. Nosotros no ujú. nacimos salgueros ni nacimos sargaceros, nacimos pescadores y nacimos marisqueros. El que es marisquero y pescador sueña con volver a sumergirse en el mar, salir en su embarcación a pescar. Y de tal manera que en el año 2011, habiendo visto durante una década que las recomendaciones del IMARPE hacia Produce no traían ningún efecto en la recuperación del recurso erizo que había colapsado hacia el 2000, como bien indicó Jacqueline, con un registro de 3 toneladas de desembarque en el año 2000, nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos el mandato de desarrollar estrategias locales que incrementen la productividad. Entonces, si tenemos ese mandato, propongamos al Estado una estrategia nuestra. Y ojo, y hay que dejar claro que normalmente las vías están asociadas a momentos de reproducción de un recurso. En el Ujú. caso nuestro, ante la ausencia de conocimiento biológico y ecológico de base científica por parte del IMARPE, aun cuando nosotros teníamos el conocimiento biológico y ecológico del día a día, lo que sugerimos al Estado es, bueno, si no hay información al respecto, entonces, por favor, acéptenos una veda indefinida. Y es muy fácil pedir una veda, pero llegar a sustentar es bien complicado. Eso es para el común y corriente. No crean que el Estado de buenas a primera implemente Ah, una ya veda sí, está bien, Veda. por sus implicancias. Sin embargo, gracias a que el programa tenía también un carácter de colectivo interinstitucional, en donde la municipalidad también era un componente del desarrollo mismo, pues se pudo financiar evaluaciones al INMARPE que determinaron que efectivamente lo que nosotros mencionábamos era una realidad, que el recurso había colapsado. Y en este caso, pues el Ministerio de Producción aceptó una veda indefinida que se emitió en agosto del 2011 con la resolución ministerial 238-2011, a que hasta el día de hoy la recordamos, y nosotros nos impusimos estrictamente desarrollar un programa de control y vigilancia comunitario. Sí me gustaría recalcar que durante estos 10 años habían vedas por Sí. parte del Estado, pero eran de corto plazo. No estamos hablando Ujú. entre el 2000, que fue el colapso del erizo, hasta el 2010. Estas vedas de corto plazo suelen ser de 3 meses. Entonces, en 3 meses el recurso no se recuperaba y todo lo poquito que podía recuperarse al final se terminaba extrayendo. Entonces, ¿qué buscaban los pescadores de Marcona? Era decir, señores, a ver, nosotros, entre nosotros, podemos llegar ya como conjunto, como comunidad pesquera y con los pescadores de Marcón en general, no solo los de la comunidad pesquera, podemos decir, ok, ya estamos preparados, ya salimos de la extrema pobreza y en eso nos ayudó la colecta pasiva de macroalgas y hoy ya podemos emprender la recuperación del erizo rojo, pero no lo podemos hacer solos. ¿Qué necesitaban? Necesitaban una norma, porque el PPD lamentablemente no les permite decir, pongo en vez de un recurso, porque no les da lamentablemente esa potestad. Pero lo Ujú. que sí hicieron fue decir al Estado, señores, 10 años el recurso no se ha recuperado en nada, ¿no? Los límites de desembarque seguían siendo menos de 3 toneladas. Entonces, ok, empezaron a trabajar en conjunto, pero los pescadores primero tuvieron que decidir el tener esta veda interna en conjunto. Porque claro, si el Estado viene y te dice que el recurso se ponga en veda y no te da ninguna alternativa, ¿qué haces? Cosa diferente es cuando los pescadores dicen, nosotros lo vamos a recuperar, nosotros se lo estamos pidiendo al Estado y es un apostar, porque también esperamos en algún momento, cuando lo hayamos recuperado, que también nos permitan a los que nos comprometimos en recuperar el recurso,
aprovecharlo de manera correcta y sostenible. Lo que no se dio en 10 años, los pescadores lo lograron en 5. Y lo lograron justamente con las estrategias que Manuel en este momento va a comentar. Sí, es Claro, que es el importante. tema de la vigilancia comunitaria, nos ibas a contar, ¿verdad, Sí, Manuel? sí, sí, gracias. Si bien el PPE nos da un sentido de tenencia y pertenencia sobre un área geográfica, hasta el día de hoy no nos da el derecho exclusivo sobre los recursos dentro de, ¿no? Y efectivamente, sustentar una veda, como dije hace un momento, fue bastante complicado, pero finalmente se logró. Pero una veda no funciona porque se emitió la norma y no pasa nada. Por supuesto que pasan cosas, ¿no? Pero sin embargo nosotros nos decidimos a hacerla efectiva mediante control y vigilancia, dejando claro que, claro, estábamos incursionando en un espacio, en un escenario, en un entorno que nadie sabía cómo se iba a desenvolver. Y aquí viene pues las bondades de nuestro ecosistema, de la corriente Humboldt, ¿no? Nosotros en 2, 3 años ya estábamos viendo con alegría, hasta con lágrimas, cómo las cosas intermareales estaban poblando, repoblando, en este caso de juveniles de erizo, ¿no? Y eso fue un aliento bastante significativo. La veda indefinida la empezamos en agosto del 2011. Hacia agosto del 2014 ya teníamos las praderas de erizos en un 70 u 80% recuperadas. En un 70 u 80% recuperadas. Y bueno, y hacia la zona sur comienza a haber algún tipo de extracción ilegal, porque ya había un recurso Ah, ok. en talla legal permitida, porque la talla legal del erizo es de 7 centímetros. Actualmente en Marcona estamos promoviendo que la talla legal del erizo se vaya a 9 centímetros con la Ujú. finalidad de asegurar su sostenibilidad, pero todavía es 7. Y el que está en un recurso sobre 7, esto definitivamente tiene la posibilidad de comercializarlo. Ojo, siempre y cuando sea una extracción legal. Pero ya hacia el 2014, al estarse recuperando nuestros stocks, comenzó a haber por ahí algún atisbo Mm. de pesca ilegal. Y de tal manera que en el 2015 nosotros ya estábamos pidiéndole al gobierno central de que se levante la veda, que tampoco fue fácil, porque Ahí se, es re- donde claro, quería llegar, porque porque se reconoció de que no había habido un seguimiento científico por parte del INMARC y entonces no se tenía información base para tomar la decisión. Nosotros sustentamos de que en función a nuestra estrategia de base social, ujú. se podía darnos la oportunidad de aprovechar el recurso, porque la medida de ordenamiento pesquero estaban en función de evidencia científica y o factores socioeconómicos. Y habíamos demostrado que mediante estrategia social, entiéndase, un control estricto y eficiente mediante una veda, habíamos logrado que el recurso se recupere. Y se emite una primera resolución ministerial autorizando una extracción exploratoria de erizo rojo en el año 2015 para todos los que puedan hacer. Cuando la resolución ministerial, la 238-2011, la habíamos pedido exclusivamente para el área geográfica, que era nuestra zona tradicional de pesca. O sea, nos matamos haciendo control y vigilancia en todo el ámbito de nuestra zona tradicional de pesca, recuperamos el recurso y lo que hace el Estado en una primera emisión de resolución ministerial es autorizar su estación exploratoria para todos aquellos que nunca habían estado. Obviamente que nuestra respuesta inmediata fue no, no aceptamos, y lo que hicimos fue sustentar el por qué teníamos derecho a la exclusividad en el aprovechamiento de recursos, y sale una nueva resolución ministerial que nos autoriza a aprovechar el recurso y pone un candado que es como único punto de desembarque el DPA Diomedes Vente López, ¿no? Eso nos ayudó de una u otra forma a que el esfuerzo de un colectivo sea aprovechado por el colectivo. Estamos hablando del año 2016, ¿sí, Jacqueline? Sí, Aparte claro. porque en ese momento se sustentó de que la pesca exploratoria, en primer lugar, no podía abrirse a la pesquería y regresar a las condiciones antiguas en las cuales el recurso había desaparecido, había colapsado. En Ujú. segundo lugar, también los pescadores sustentaron que esta pesca exploratoria no solo era para determinar la biomasa, sino para también ver cuál era la gobernanza que ellos debían de generar ese aprovechamiento, para que ese aprovechamiento se haga sostenible, ¿no?
Entonces, justamente la pesca exploratoria en un inicio lo que planteaba era ingresar y extraer todo lo que se pudiera, ¿sí? Ujú, Los pescadores lo que hicieron es decir, entendemos cuáles son las metodologías que se tienen, pero acá necesitamos experimentar de otra manera. Necesitamos también nosotros como pescadores poner un régimen de aprovechamiento que genere sostenibilidad, y eso es haciéndolo de acuerdo a sus medidas también de gobernanza. ujú, De esa manera es que empiezan a explorar la pesquería del erizo rojo, lo cual permite que año tras año haya una mejora en la productividad de la zona. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año que se extrajo erizo fueron 600 toneladas, en el siguiente, la siguiente extracción fue de 840, la siguiente de 900, y cómo es que se llegó a esta extracción hacia, digamos, hacia el alza y que ujú. todavía el Banco Natural se mantenga, justamente porque la forma en la que los pescadores artesanales de Marcona distribuyeron su pesquería fue clave. Ellos empezaron a calendarizar sus extracciones, a generar cuotas de aprovechamiento, a generar topes máximos de aprovechamiento, que fue uno de los puntos más importantes para generar sostenibilidad. Y, y ahí, no sé, me paro un Justo, poquito. no, está perfecto. Justo quiero retomar algunas de esas ideas porque, a ver, lo que nos está, para los que nos están escuchando y acompañando, lo que nos vienen comentando Manuel y Jackie es que luego de un proceso de una veda autoimpuesta y todo un esfuerzo comunitario para asegurarse que esa veda se cumpla y que no haya personas inescrupulosas que aprovechen la veda indefinida que duró casi 5 años para igual darle con un palo al recurso, y la comunidad se tuvo que organizar muchísimo, logran que se abra nuevamente la pesca y logran que se habla después de mucho esfuerzo también y muchas negociaciones con el Estado, que esta pesca se abra con ciertas condiciones que respondían a la experiencia empírica y propuestas que ellos habían hecho como pescadores, al punto de que, según lo que nos cuenta Jackie, pudieron no solamente lograr extraer el recurso, sino asegurar una biomasa que continuó creciendo a lo largo del tiempo gracias a las buenas prácticas. Y esto también llevó, corríjame si me equivoco, a que haya un cambio de mentalidad en el mercado que volvió a recuperar el erizo rojo como una especie viable, digamos, para compra, tanto para exportación como para mercado local, porque ahora otra vez estaba el erizo rojo de San Juan de Marcona disponible en el mercado, pero ahora era un erizo nuevamente con muy buena calidad, bien cuidado, que crecía en un ambiente saludable, que tenía buen tamaño, que los pescadores escogían cuál sacar y cuál no, cómo sacarlo, cómo empacarlo. Y esto también implicó una serie de esfuerzos por parte de ustedes para volver a poner en valor, después de varios años sin erizo en el mercado, el producto, y no solamente mostrar el producto al mercado, sino contar la historia y el esfuerzo que estaba detrás de ese producto. A esta historia todavía le falta, pero sin embargo ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte de parte de Rumbos y Vanes para ambos. Ha sido un placer tener el día de hoy a Manuel Milla y a Jacqueline de Honderas de la Asociación Arca de Noé de San Juan de Marcona. Si quieren saber el resto de esta historia, tienen que acompañarnos la próxima semana a partir de las 5 de la tarde en el final de temporada de Rumbos Sostenibles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como Oanes con doble N, _ORG, y ahí también encontrarán información tanto de la organización como los otros episodios que tenemos en el programa. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao. Ah, Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Si quieres conocer más sobre la biodiversidad marina peruana, sigue a Oanes en sus redes sociales. Oanes, señor de las olas.